lo definía el hermano Pedro, pero también estaremos aquí el jueves, el viernes y el día domingo, si Dios lo permite. Vamos a estar estudiando los eventos que ocurrieron en la semana antes de que nuestro Señor y Salvador entregara su vida para traernos libertad. ¿Amén, iglesia? Amén. Vamos a la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Para ello le pido que vayamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Mateo 21, verso 1 al 10. Mateo 21, verso 1 al 10. Voy a leerlo completo, hermanos. Sígame con su vista, por favor. Esta es la palabra de Dios, iglesia. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decir a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron al asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, gracias por el gran privilegio de poder alabarte, poder exaltarte a través de la expresión de nuestro corazón, Señor, a través de cantos. Sabemos que tú eres el único digno de recibir alabanza, de recibir honor y gloria, Padre. Pero también queremos agradecerte por la bendición de tener tu palabra, Señor, de poder abrirla, de poder deleitarnos en ella, Señor. Padre, edifica tu iglesia, Señor, y ayuda al predicador, porque sin ti nada podría hacer bien. Que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento, Padre, para comprender y tener en gran aprecio lo que hoy hables a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Si pudiéramos nombrar, hermanos, 2 de los más significativos eventos para el cristianismo, uno de ellos sería el nacimiento de nuestro Señor Jesús, y el otro sería, hermanos, la semana pascual, la semana de la pasión o Semana Santa, ¿no? Y surge una pregunta: ¿qué tan santa es esta semana? Tengamos en estos días, hermanos, de esta semana en que estaremos compartiendo estos temas como una bendición para la iglesia, porque vamos a recordar acontecimientos muy importantes, los cuales nuestro Salvador vivió antes, durante y después de su muerte. Estaremos aquí enseñando y meditando, hermanos, en su bendita palabra acerca de lo que aconteció una semana antes, es decir, como hoy vamos a compartir su entrada triunfal, pero también el jueves estaremos compartiendo lo que aconteció con nuestro Salvador cuando fue aprehendido, hermanos, y fue
preparando el Padre el camino a la cruz. Veremos el viernes que fue su muerte y estaremos aquí el domingo, si Dios permite, estudiando que nuestro Redentor vive porque resucitó, hermanos. ¿Sí? Entonces Cristo en realidad está iniciando su entrada a Jerusalén, como lo leíamos, ¿sí? La cual tiene lugar la primera semana antes de la celebración de la Pascua. Vamos al contexto, hermanos. Antes de entrar a Jerusalén, el relato que leíamos describe a Jesús y a sus discípulos dirigiéndose precisamente a Jerusalén. Muchas personas seguían a Jesús y esa multitud se iba incrementando cada vez más porque Jesús precisamente en su camino a Jerusalén había pasado por Galilea, por Judea, por Perea y había venido realizando prodigios y milagros. Todo esto atrajo a mucha gente. Esto es un evento muy importante, hermanos, la entrada de Jesús a Jerusalén, porque pocos relatos son narrados en los 4 evangelios. Este relato es uno de ellos, hermano. Está en el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Ahí radica la importancia. Lo narran con distintos hechos. Entonces pasó en este camino a Jerusalén por distintas ciudades, sanando, haciendo milagros. Sanó, si usted recuerda, y salvó a 2 ciegos. Esos ciegos que le gritaban en la multitud: ten misericordia de nosotros, Señor. Eso lo narra Mateo capítulo 20. En Lucas 19, hermano, tenemos el encuentro con Zaqueo. Todo eso pasó antes de llegar a Jerusalén, el encuentro con Zaqueo, un odiado cobrador de impuestos que pues el Señor tuvo a bien ir a su casa, y en donde ese hombre fue salvo, hermanos, para la gloria de Dios. En Juan 11 habla también que había levantado de la muerte a un hombre llamado Lázaro, hermanos. Esto es el contexto, entre muchos más milagros y prodigios que realizaba el Señor Jesús. Entonces podemos imaginar por qué tanta gente le seguía. La gran cantidad de personas que seguían a Jesús. Realmente, hermanos, eran miles. Aunado a que faltaba una semana para la Pascua. Por eso grandes multitudes de peregrinos que también como Jesús y sus discípulos se dirigían a Jerusalén para celebrar la Pascua, la gran fiesta anual judía, hermanos. Decenas de miles de personas fueron testigos de la llegada del Señor Jesús a Jerusalén. De este acontecimiento tan importante que muchos le llaman la entrada triunfal. Era la presentación, digámoslo de esta manera, oficial de Jesús hacia Israel propiamente, como el Mesías, el Hijo de Dios. Estos acontecimientos, hermanos, que hoy estudiaremos, prácticamente, reitero, estaban a una semana en que el Señor Jesús fuera crucificado. Tenemos nuestro título, hermanos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Vamos a Mateo 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió ¿a quién, hermanos? A 2 de sus discípulos. Jesús, hermanos, y las multitudes se dirigían precisamente a Jerusalén. Ahí en el Evangelio de Lucas, no lo busque, Lucas 19:28, que también narra este evento. Jesús dice que Jesús iba adelante. Y Jesús sabía, hermanos, que debía de cumplir el plan maravilloso de Dios el Padre. Vamos a Mateo 16:21, por favor. El Señor Jesús iba adelante y sabía cuál era su plan. Él sabía qué le esperaba en los siguientes días y en las siguientes horas. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó, ¿quién?
Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a ¿dónde, hermanos? A Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor tenía completamente presente lo que iba a acontecer, tanto que Mateo en el capítulo 16, como leímos, avisó, anunció a sus discípulos lo que había de acontecer, que había de padecer mucho por los ancianos y los principales sacerdotes. Retomo Mateo 21:1 en su segunda parte. Y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos. El pueblo, hermano, de Betfagé estaba relativamente cercano a Jerusalén. Se dirigían allá y había una distancia de 2 o 3 kilómetros cuando se describe este evento. Y Jesús envió a una aldea que estaba ahí cercana a 2 de sus discípulos. ¿Cuál era la instrucción, hermanos? ¿Para qué los enviaba? El verso 2 de Mateo 21 nos dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla, ¿y qué? Y traédmelos. Los evangelios, hermanos, no registran a quiénes envió Jesús específicamente, pero sí se menciona el propósito de enviarlos. El propósito era que entraran, como leímos, a esa aldea en donde iban a hallar a una asna, pero también un pollino. Un pollino significa un animalito, en este caso un asno joven. El pollino junto a su madre fueron llevados a Jesús. Les dijo, traedlos. Note cómo... O con qué detalle, hermanos, note con qué detalle Jesús describe a los discípulos lo que habrían de encontrar. Les dice él, hallaréis una asna atada, un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Les dijo él, hallaréis. El Señor Jesús no les dijo, bueno, vayan, indaguen dónde pueden encontrar un pollino, a ver quién les pudiera facilitar un pollino, ¿sí? Vayan y a ver cómo le hacen, pero necesito un pollino. No les dijo eso, les dijo, vayan sabiendo dónde estaba. Vayan sabiendo quién lo tenía y en qué condiciones lo iban a encontrar. Esto, hermanos, demuestra algo muy importante. La Biblia nos hace ver que Jesús es omnisciente, que Jesús es soberano. Cristo es Dios, hermanos. Amén. Por supuesto, Jesús, hermanos, no habría estado en Betfagé antes, ni había enviado a alguien que hiciera arreglos para que el asna y el pollino estuvieran ahí atados y disponibles. No había mandado a alguien a que preparara todo eso. Hermanos, Jesús conoce todas las cosas. Jesús conoce absolutamente todo. Él es omnisciente porque Él es Dios. Pero, ¿por qué se dice que era un pequeño asno o un asno joven? Recuerde, hermanos, mencioné hace un momento que esta historia también se narra en los demás evangelios. En Lucas, en Mateo y Juan. Cada narración, hermano, aporta algunos detalles que los demás evangelios no mencionan, pero es la misma historia. Es decir, hermanos, los evangelios se complementan de esta narración. En Marcos, por ejemplo, hermanos, se nos da un detalle muy importante acerca del pollino. Vamos a Marcos 11:2. Hay una parte en este versículo donde nos dice, y hallaréis un pollino. ¿Cómo lo iba a hallar, hermano?
atado, en el cual ningún hombre ha montado. Ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Un animal, hermano, que no había sido domado. Podemos afirmar, hermanos, que ese animalito estaba reservado soberanamente por Dios para un motivo muy especial. Muy especial. Ningún hombre lo había montado. Parece, hermanos, que lo que se pretende aquí en esta narración es una idea de pureza. En el Antiguo Testamento, hermanos, los animales que nunca habían sido enyugados o preparados para el trabajo eran utilizados para el sacrificio. Esto lo narra en Números capítulo 19 o Deuteronomio. Pero también había animales que se utilizaron para tirar o jalar donde iba el arca del pacto, hermanos. Si usted recuerda, ahí en el primer libro de Samuel lo narra. Y decía yo, apunta a pureza. Animales no enyugados. Aquí vemos que el pollino ningún hombre lo había montado. ¿Qué me dice de la mujer que llevó en el vientre a Jesús? ¿También estaría reservada por Dios para un motivo sumamente especial y único, hermanos? Sí. Completamente. Por supuesto que sí. Era una mujer virgen que nunca había tenido relación, es decir, en intimidad con ningún varón. ¿Qué me dice de la tumba de Jesús? Una tumba, hermanos, la cual nunca se había ocupado, no había sido usada. Era la tumba, si usted recuerda, ¿de quién? De José de Arimatea. Allí en Lucas 23, 53, hermanos, sabemos el contexto. El Señor murió y José de Arimatea va a pedir a Pilato el cuerpo. Y dice ahí en Lucas 23, 53, y quitándolo, en el original significa que bajaron el cuerpo. Bajando el cuerpo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto. ¿En dónde? En una peña, en el cual aún no se había puesto, ¿a quién? A nadie, hermanos. Vean nada más lo notable de los eventos que rodearon a Jesús desde su nacimiento. ¿Tanta coincidencia, hermano? ¿Casualidad? Por supuesto que no. Una mujer reservada para Dios, para su nacimiento virginal o reservada por Dios. Un pollino, hermano, sin montar, reservado por Dios para la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Una tumba, hermano, reservada por Dios para la sepultura de nuestro Salvador. Señales de respeto y honra, hermanos. Todo había sido reservado especialmente para el rey. Para el rey. Todo cuidadosamente planeado, todo sucedió ordenadamente en el tiempo establecido, exactamente y como Dios lo determinó. Y saben, todos los días, todo lo que acontece en el universo, Dios tiene el control, así lo ha determinado. Nada está fuera del control de Dios. Absolutamente nada, hermanos. El Dios soberano tiene control absoluto de todo. Ahí debe estar nuestra paz, hermanos. Si recordáramos en medio de la aflicción que nuestro Dios es soberano, vendría la paz, hermanos, que traería calma a nuestra vida, que traería calma a nuestro entendimiento, que quitaría incertidumbre. El Hijo de Dios, la hija de Dios, está seguro que su Señor es soberano. Y clama a Él, y depende de Él, y ora a Él cada día, en cada circunstancia. Volviendo a los detalles, hermano, que Jesús les dijo a sus discípulos. Hermanos, es que esto es impresionante, es verdaderamente impresionante. Jesús les dijo a sus dos discípulos todo con lujo de detalles, ¿no le parece? Con lujo de detalle, hermano.
¿Qué encontrarían? ¿En dónde lo encontrarían? Hasta la vida del animalito, que nadie lo había enyugado o nadie lo había montado. Un pollino. Hasta les dijo cómo estaría, que estaría atado. Incluso los demás evangelios afirman que habría personas que iban a cuestionar o que cuestionarían por qué los discípulos tomaban los animalitos. Ahí en Marcos 11:3, no lo busque, que narra también el suceso. Les preguntaron a los discípulos cuando llegaron por los animalitos, ¿por qué hacéis esto? En otras palabras, oye, ¿a dónde lo llevas? ¿A dónde llevan los animales? ¿Qué de impresionante tiene que alguien le haya preguntado eso a los discípulos? Pues en apariencia nada, porque si enviamos a alguien aquí, oye hermano, vaya y dígale que necesitamos unos megáfonos para mañana, unas bocinas, y tráigaselos, ¿qué le van a decir? ¿A dónde? Oye, ¿por qué? ¿Quién? ¿Por qué? Es que me dijo el pastor. No me digas. Es que lo necesitamos para mañana. Era el Señor el que estaba ordenando lo que se hiciera. Amén, hermanos. Era el Señor el que estaba mandando a sus discípulos. Y repito, pues qué de impresionante tiene que alguien reclame por qué se lleva algo, pues aparentemente nada. Era de esperarse, hermanos, que si venían por los animalitos y los desataban, sus dueños o las personas que estuvieran ahí, por supuesto, iban a cuestionar. ¿Sabe dónde está lo impresionante? En realidad, ¿dónde está lo impresionante en esto, hermano? En que Jesús está prediciendo algo que no había sucedido. Él conoce todo, hermanos. Él sabe lo que vamos a hacer, cada quien, a dónde va a ir usted, qué va a comer, con quién va a ir, cuántos años vamos a vivir. Él ya lo sabe. Todo. Absolutamente todo, hermano. Aquí está la evidencia. Él prediciendo con exactitud antes de los hechos. Mateo 21:3. Y si alguien les dijere algo, al recoger los animalitos, decir, el Señor, ¿qué? Los necesita y luego los enviará. El Señor los necesita. Jesús también sabía que cuando ellos contestaran, hermano, que el Señor los necesitaba, el propietario de los animales iba a estar de acuerdo con ello. Los que estaban ahí les iban a permitir llevárselos. La sola mención de que Jesús necesitaba el pollino, hermanos, fue suficiente para obtener de inmediato el completo consentimiento de esas personas. Muy personas dispuestas para servir a Jesús. Debemos recordar que a lo largo de diferentes pasajes de la Biblia, hermano, se narra que además de los 12, Jesús tenía muchos otros discípulos, hombres y mujeres que le servían, ¿no es cierto? Que estaban listos para servirle de diversas maneras. Ya fuese, hermanos, para darle un lugar donde hospedarse, para entregarle un pollino, para prestar un aposento como en la celebración de la Pascua, e incluso una tumba como José de Arimatea. Siempre había personas rodeando a Jesús, dispuestas en sus corazones a servirle. Siempre hubo corazones dispuestos a servir al Señor en cualquier necesidad. Las solas palabras, el Señor lo necesita, es todo lo que se requería. La iglesia de Cristo necesita obreros. Hombres y mujeres dispuestos a servirle a Él por gratitud a su amor y salvación.
Hombres y mujeres dispuestos a servir a Dios y a su iglesia por una razón muy importante, por gratitud hacia su salvación. ¿Ya está listo su corazón para servir a su Salvador? No estoy leyendo la palabra, fue una pregunta. Para que meditemos en ella. ¿Ya está dispuesto usted en su corazón para servir a su Salvador? Se lo hago de otra manera. ¿Usted ya en su corazón está dispuesto a aceptar que Jesús y su iglesia es digno de su tiempo? ¿Qué se necesita, hermanos, para servir? Un corazón que ame a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a usted mismo. Un corazón agradecido con Dios. Eso es lo que se necesita. Retomo Mateo 21:3. Y luego los enviará, dice al final de este verso. Y luego los devolverá, dice Marcos 11:3. Y luego los devolverá. Hermanos, la pregunta, ¿los devolvió? Los evangelios no lo dicen. Pero si el Señor dijo, los devolveré, Él lo hizo de alguna manera. Él cumple lo que Él dice y establece siempre. Si Jesús lo dijo, por supuesto que lo cumplió. Si el Señor, hermanos, siendo dueño de todo, devolvió lo que se le había prestado, ¿acaso nosotros como creyentes no debemos devolver lo que nos es prestado? No nos referimos solo al deber de devolver libros o dinero o ropa, qué sé yo. Hermano, como creyentes también estamos llamados a entregar el corazón y la vida a aquel que nos compró. Somos deudores del Señor, hermanos. Aquel que pagó y lo dio todo por tener una libertad verdadera en Él. Mateo 21:4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por ¿quién, hermanos? Por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal, un animal de carga. Mateo cita una profecía, como leemos, hermano, plenamente cumplida. Él la cita como ya plenamente cumplida cuando lo escribe. Una profecía ahí en Zacarías capítulo 9. Vamos ahí, por favor. Zacarías capítulo 9, verso 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de ¿quién? De Jerusalén. Perdón, ¿sí estamos ahí, hermanos? 9:9. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, 500 años antes de que eso aconteciera, Zacarías ya sabía, hermano, por revelación de Dios. Zacarías había predicho que el pueblo de Jerusalén aclamaría al Mesías como rey cuando entrara a la ciudad. Y que sería manso y que estaría sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y también dice en Mateo, animal de carga, como leímos, animal de carga. Hermanos, 500 años antes. Por eso, hermanos, este libro, el libro que usted tiene en sus manos, es la palabra de Dios.
Es impresionante, 500 años atrás Dios anunció por medio de su profeta que este hecho, hermanos, que estamos estudiando hoy, habría de acontecer. Además, dando cada detalle como leímos. Solo alguien, hermanos, pudo escribir este libro. Solo alguien pudo escribir este libro. Solo alguien que conoce lo que había de pasar, lo que está pasando y lo que está por venir. Ese es Dios. Este libro es la palabra de Dios, inspirada por Él. Inspirada por Él. Volviendo a nuestra historia, Mateo 21:6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús, ¿qué, hermanos? Les mandó. Acompáñenme a Marcos 11:4 y se lo leo. Dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Verso 5, ahí en Marcos 11:5. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. ¿Puede usted imaginar los pensamientos de esos dos discípulos que Cristo envió, que Jesús envió? ¿Cuál sería, hermano? Si el Señor le hubiera mandado a usted, ¿qué pensamientos hubieran venido a su mente? Oye, es que así nos dijo, así está. Y va a ser así, está atado, ahí está atado. Si les preguntan esto, ustedes van a decir, el Señor lo necesita. Todo perfectamente controlado por nuestro Dios, hermanos. Todo detalle. Imagine la mente de los discípulos. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor, hermanos? Preparándolos a ellos. Porque venía una semana en la cual iban a ver su muerte y ellos iban a estar en cierto sentido, su entendimiento frágil, hermano, dudando. El Señor los estaba preparando. ¿Sabe qué les estaba diciendo el Señor? Yo tengo el control de todo. Yo tengo el control. El que los envía tiene control. El que les ha mandado tiene el control. El que nos rescató tiene el control. El que le rescató a usted y a mí tiene el control. Y tanto tiene el control que Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dude, no tenga temor de nada. El Señor es con los que le temen, hermanos. El Señor es con los que le buscan. Los estaba preparando, yo estoy en control prácticamente, se los estaba mostrando. Hermanos, entendemos que no fue un evento fortuito lo que estamos describiendo. Cristo estaba cumpliendo el plan de Dios para salvarnos, amén. Mateo 21:7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Hermanos, los discípulos tenían mantas apropiadas, quiero decir, no tenían algo como para una montura para que el Señor se subiera. Acomodaron ahí unas ciertas mantas para ponerla encima de los animalitos. Formaron una especie de silla ahí improvisada y colocaron pues sus mantos, lo que tenían sobre el pollino, para proveer un asiento para el Señor. Aquí hay algo importante, muy importante. El que un rey, hermanos, en aquel tiempo montara un caballo al entrar a su reino, era un símbolo de conquista, de victoria y ganador en batalla, hermano. El que entraba a su reino montando un caballo era símbolo de victoria. Si Jesús hubiera sido el guerrero conquistador que la gente esperaba, hermanos, debía haber montado un caballo. Sin embargo, lo hizo en un pollino. ¿Qué
significa esto? ¿Por qué lo hizo en un pollino? Bueno, en primer lugar, hermano, quiere decir que Jesús no venía como un guerrero. No como un guerrero, sino como un príncipe de paz. Venía como un hombre de humildad y a servir. Él no vino a ser servido, sino a qué, hermanos? A servir. Y en segundo lugar, hermano, el que viniera en un pollino significa que en su primer venida, hermano, no fue para reinar, sino para qué? Para morir. Para morir en rescate por muchos. Ese era el plan de Dios. Por ello, hermanos, era un acontecimiento de suma importancia que incluso los discípulos, hermano, el verlo entrar en un pollino, no alcanzaban a comprender en ese momento. Vamos al Evangelio de Juan 12:16. Evangelio de Juan 12:16. Recuerda, hermano, los evangelios narran este mismo evento con distintos detalles, que se traza, se arma una historia que no tiene contradicciones, por supuesto, porque es la palabra de Dios. Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron, ¿quiénes? Sus discípulos. Al principio no lo entendieron, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que se las habían hecho ¿a quién? A Él. Leon Morris, hermano, un teólogo australiano, él ya murió por ahí del 2006, escribió lo siguiente: el significado de los sucesos en la vida de Jesús no saltan a la vista de todo aquel que no ha sido regenerado. Eso solo lo revela el Espíritu de Dios. Es decir, hermano, sus discípulos en ese momento no entendieron, después lo entendieron. Mucha gente hoy no entiende estos acontecimientos, no en la esencia bíblica que deberían de entenderlos. Y hoy lo vemos. Para mucha gente, ¿qué es la Semana Santa, hermanos? En vez de ser un tiempo de recogimiento, un tiempo de tener oración y meditación en la palabra, en estos sucesos, pues ahora, hermano, ¿qué hacen en Semana Santa? Viajan, visitas, fiestas, descanso, vacaciones, diversiones. ¿Eso es algo malo? No es algo malo, hermanos. Para todo hay un tiempo y hacerlo en orden y con gloria al Señor. No es malo lo que yo estoy enumerando, no es malo. Viajes, visitas, fiestas, descanso, gloria a Dios cuando se puede descansar, vacaciones, gloria a Dios cuando nos podemos ir de vacaciones, gloria a Dios cuando nos podemos divertir. ¿Es malo? No, pero hay tiempos y prioridades en la vida de los hijos de Dios. ¿Hay para quién la Semana Santa, hermano? No tiene nada de santa. Son semanas de desenfreno y perdición. Lo vemos, hermano. Lo vemos. Y no estamos juzgando al mundo. Estamos describiendo algo en donde estamos inmersos todos. Para otros, hermanos, la Semana Santa, pues es ver películas, digamos, de la época, ¿no? Películas de la época, como una tradición, es un mover de emociones. Es sentir tristeza por ver a quien llamaron Jesús cómo fue golpeado y crucificado y castigado. Para otros, en las iglesias, solo es una tradición este tiempo. Y sabe, ese no es el problema. Qué bueno que recuerdan los hechos en la cruz. Pero el problema es que no todas las personas acuden con un entendimiento y un corazón consciente de estos eventos, de lo que implica lo que el Señor padeció y sufrió. Mucha gente, le voy a decir, hermano, solo le gusta ir y escuchar, ver las obras de teatro, ver las representaciones. ¿No es así? Lo importante, hermanos, en las iglesias
No es que la gente diga qué bonito lo hacen en Semana Santa. No es cuestión de emociones, sino de entendimiento y comprensión de la palabra de Dios. Reitero, hermanos, el problema no es la tradición, sino el hecho de no hacerlo con entendimiento bíblico. Así sucede en la religión tradicional. Hacen muchas cosas, pero sin la verdadera conciencia de tan enormes e importantes hechos. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque participan, se laceran, interpretan personajes, pero siguen viviendo la misma vida que llevan. Y a esperar al siguiente año, ¿no? A ver qué papel o qué personaje interpretan. Cristo vino a salvar, hermanos, a transformar vidas, verdaderamente. Muchos lugares hacen esto, hermanos. Lo que Jesús y Dios quiere, hermanos, es que la gente abra su palabra y tenga un entendimiento revelado por el Santo Espíritu de Dios, que estos acontecimientos ocurrieron porque el Señor en su amor iba a entregar a su Hijo para que hubiera salvación a aquel que viniera con fe a Él. Todo esto ocurrió orquestado por Dios para su gloria. Y son épocas y gente que interpreta papeles y todo. ¿Sabe que nosotros también interpretamos? ¿Sabe cómo interpretamos? Representando a alguien. ¿Saben a quién representamos, hermanos? Al Señor Jesucristo. En nuestra forma de vida. Lo representamos no en una época, no en Semana Santa, sino cada día, hermano, de nuestra vida. A donde usted se pare, representa a Cristo. Si usted es creyente. Si no, pues, ¿quién sabe a quién represente? Representamos a Cristo en esta tierra, hermanos. La pregunta es para usted y para mí, por supuesto, ¿cómo está usted y yo representando a Cristo en esta tierra? ¿Cómo lo estamos representando, hermanos? ¿Cómo estamos representando a Cristo en nuestro matrimonio? ¿Cómo estamos representando a Cristo como esposos, varones? Hermanas, ¿cómo está usted representando a Cristo como una esposa? ¿Cómo lo estamos representando como padre o como madre, como ciudadanos, como empleador? O como empleado, ¿cómo representamos a Cristo? Como una hija, o como un hijo, o como un hermano. ¿Cómo representamos a Cristo? Si usted es suegra, ¿cómo representa a Cristo como nuera? ¿Cómo? ¿Cómo representamos al Señor, hermano? Esa es una pregunta importante para cada uno de nosotros. La gente nos observa. Y si no hacemos lo correcto, las formas correctas, las palabras correctas, van a señalar y van a decir, mira, ¿para qué van a la iglesia? Mira, ¿para qué lees la Biblia? Sigues igual. Para conducirme de esa manera, mejor. ¿Sabe qué les digo a esas personas? No todos nos comportamos así. No todos nos comportamos así. El verdadero cristiano se conoce por sus frutos, hermanos, por su manera de vida. Lo he dicho muchas veces, en cómo trata a su esposa, en cómo la mujer de Cristo trata a su esposo, en cómo viven en casa, en cómo son trabajadores, en cómo somos ciudadanos, en todo, hermanos. ¿Perfectos? Absolutamente nadie. Pero el corazón del que está regenerado tiende a caminar en el temor de Dios. Amén. Verso 21, hermano. Verso 8, perdón. Mateo 21, 8 dice, y la multitud que era muy, ¿qué?
Muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Gran multitud. Dice, vamos rápidamente a Juan 12:9, y si no, lo puede leer aquí. Juan 12:9. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a quién. A Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Por eso mucha gente iba, hermanos. Asistían por curiosidad muchos de ellos. Dice el verso 10. Pero los principales sacerdotes acordaban, ¿qué, hermanos? Dar muerte al Señor, y también los principales sacerdotes. Bueno, que no se supone que eran los que estaban en comunión con Dios. Esos que se jactaban de tener más relación con Dios y estar con Dios, buscaban matarle. ¿Y en dónde dejaron el no matarás? Bueno, yo me preguntaba eso, ¿no? Aquí la escritura es clara. Y dice el verso 11, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían ¿en quién? En Jesús. Por eso había mucha gente, hermano. Ahora, dice el verso 12 que iban a la fiesta y habían venido a la fiesta grandes multitudes. ¿Qué fiesta era, hermanos? La Pascua, la fiesta judía más importante, hermano. Celebraban la liberación del pueblo judío de la esclavitud en manos de los egipcios. Esa era su fiesta, la más importante. Y sabe, no era cualquier fiesta. Acudían a Jerusalén miles y miles de personas para ofrecer un animalito como sacrificio. Recordando, hermanos, que en la última plaga, ¿qué pasó? El Señor dio una instrucción que pusieran en el dintel de las puertas, que sacrificaran un corderito, y era como señal para que no sufrieran con la última plaga, y así fue. Recordaban esos favores de Dios, hermano. Llevaban sus animalitos. Se calcula, hermanos, que alrededor de 250,000 corderos eran sacrificados. 250,000 corderos en la Pascua. Y los adoradores a Jerusalén en esa semana pudieron haber ascendido, hermanos, a más de 2 millones de personas. Imagine, 2 millones de personas, hermano. Hablando de multitud, cuando el Señor y mucha gente iba a llegar a esa fiesta. Retomo Mateo 21:8. Y la multitud, que era muy numerosa, ya vimos la causa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Por supuesto, hermanos, a medida que Cristo se acercaba, hermanos, la emoción de los corazones de las personas pues iba creciendo. Muchas personas, hermano, tendían su manto al paso de Jesús. Esta era una práctica común para expresar, hermano, sumisión a un monarca. Era tanto como decirle: Señor, estamos a tus pies, Rey. Y se narra que no solo mantos, la multitud emocionada, hermano, cortó ramas de las palmeras, las cuales se volvieron símbolo de victoria, símbolo de gozo, símbolo de celebración. Toda la multitud comenzó a alabar a Dios, a dar grandes voces por las maravillas que habían observado, y dijeron: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Lucas 19:39, lo podemos observar aquí al frente. Lucas 19:39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, ¿qué le dijeron? Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué dijeron esto, hermano? Porque consideraban que decirle al Señor: alabado sea Señor, bendito el Rey que viene, estos hombres consideraban que era blasfemo que lo aclamaran como al Mesías y Rey. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que para ellos no era el Rey, que para ellos no era el Mesías. Blasfemas hablan. Para ellos no lo era. Era un recibimiento, hermano, a un rey que
que no era el rey que esperaban. Como si hubiera sido un recibimiento falso, porque el rey que llegaba era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos esperaban a un libertador, un guerrero militar que los librara de la opresión romana. Y respondió y dijo en el verso 40, Lucas 19:40, y respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras, ¿qué, hermano? Aún las piedras, hermano. No lo busque, Isaías 1:9, ellos eran ciegos. Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjese desde Isaías. Hermano, estos hombres eran ciegos, necios, que no reconocían al Rey de Reyes. El mismo Dios, creador del universo, entraba a Jerusalén. Verso 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, imagine la escena, aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué significa Hosana, hermanos? Es un término que es un clamor, hermano. Significa: salva ahora, salva, te rogamos. En otras palabras, al clamar Hosana, Dios, sálvanos. Aquí viene nuestro Salvador, Dios, sálvanos. Pero ellos clamaban por la salvación del yugo romano, no por la salvación de su alma para el perdón de pecados. Estaban equivocados en su concepción, hermanos. Clamaban de una manera que no era propia para el rey, hermanos. Pensaban que era su libertador, pero terrenal. Y nuestro Señor es el verdadero libertador. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermano. Ahora, ¿a qué van hoy las personas a la iglesia tradicional? ¿A qué van a las representaciones de Semana Santa? ¿Van a encontrar a un Cristo para salvación o van a seguir una tradición? Habrá de distintos corazones, hermano. La multitud, hermanos, se encontraba grandemente entusiasmada. Estaba entrando aquel que había resucitado a un hombre. Eso ellos estaban conscientes. Ellos sabían que había hecho prodigios y maravillas, hermano. Estaban en algarabía y entusiasmo. Sabían que había resucitado a Lázaro, que tenía 4 días ese hombre ya de muerto. Sabían que había dado vista a los ciegos allí en Jericó, hermano, que había realizado muchos prodigios. Sin embargo, reitero, ellos esperaban un rey conquistador, un rey militar que los librara del yugo romano. Pero ellos no estaban esperando al Salvador que podía perdonar sus pecados y darles vida eterna. A ese Salvador no esperaban. Tenían razón al creer que Él era el Mesías, el Hijo de David, así clamaban. Y que había venido en el nombre del Señor. Ellos lo reconocían, pero estaban equivocados al creer el tipo de libertador que Él era. Estaban equivocados en el concepto de quién era Jesús. Muchas personas en las iglesias conciben a un Jesús distorsionado, hermanos. Muchas personas dentro de las iglesias conciben a un Dios cumplidor de deseos, ¿sabe? Como quien puede darle riqueza, salud, éxito, felicidad y todas las cosas humanas que desean. Iglesias en donde le dice: ven a Cristo y mira todo, ¿qué? Ya no vas a tener problemas ni aflicciones. Ahí está, pare de sufrir. Eso ni bíblico es. Jesús dijo: en la vida tendréis
aflicción, pero confía en mí. Dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Tendremos aflicción. Es temerario caminar en esta vida sin Cristo. En nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento finito y humano, ese se acaba. El que confía en sí mismo, el que confía en sus recursos, el que confía en sus palancas, hermano, pues imagínese. El día que no tenga nada de eso, ¿con qué se queda? ¿Con qué? Con nada. Es temerario caminar en esta vida, en nuestras fuerzas. Es mejor ir tomado de la mano del Señor, que Él nos guía, que luche nuestras batallas y que nos ayude en todo tiempo y nos fortalezca. Pasarían solo unos cuantos días para que esas multitudes, al ver que Jesús no los liberaba del modo en que ellos esperaban, pidieran su muerte, mostrando así su rechazo, hermano. Hoy en día la gente sigue rechazando a Cristo, mucha gente. ¿Cuándo? Cuando no ven cumplidos sus deseos en la manera que quieren. Cristo no es un rey que complace caprichos, hermano, no lo es. Él es Dios soberano, amén. No es a quien se le pueda usar para nuestros deseos. Él es verdadero rey. Él vino a morir en una cruz para pagar con su vida la justicia de Dios y darnos libertad de aquella esclavitud del pecado en la que nos encontrabas, cambiando corazones egoístas ahora por corazones sensibles a su voz, y Él es el que nos ha dado una nueva vida. Vida en Cristo, hermanos. Mateo 21:10. Cuando entró Él a Jerusalén, toda la ciudad, ¿qué, hermanos? Se conmovió diciendo, ¿quién es este? Aunque era conocido, hermano, ya lo mencioné, por muchas regiones y muchos lugares. Cuando entró a Jerusalén, había personas que con toda esa circunstancia hubo confusión. ¿Quién es? ¿Quién es este? Preguntaban. Dice verso 11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Había pasado poco tiempo y ya no lo llamaron hijo de David, ni lo alabaron como al gran libertador. Ahora no lo consideraban más que un profeta, algunos. Dice un comentarista, hermanos, las personas sabían, pero no creerían. Y debido a que no creerían, no entendían. Y veían, pero no comprendían. Porque sus corazones eran insensibles. Oyeron el mensaje de Jesús, dieron fe de los milagros que hizo y ni siquiera reconocieron la divinidad del Señor, sino que rechazaron su condición de Salvador y su señorío. Eran totalmente terrenales, materialistas y satisfechos de sí mismos. Lo único que les interesaba eran los reinos de este mundo, no el reino de los cielos. Fin de la cita. Ellos no le reconocieron, hermanos, como lo que Él era: Señor y Salvador. ¿Cómo reconoce usted a Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Lo reconoce como su Salvador, como su Señor? Y no estamos, hermanos, hablando de tener un mero conocimiento, No hablamos de conocer mucho la Escritura, sino de vivir mostrando que le conocemos. Hay una diferencia muy grande. Mucha gente puede conocer mucha palabra, muchos versículos. Gloria a Dios, qué bueno, estudie, memorice. Eso es bueno, es bendición. Pero ¿de qué sirve conocer mucho si no lo vivo? De nada, de nada. ¿Es una fe? Sin obras, dice Santiago. Mire, quien dice Jesús es mi Señor, quien afirma eso, está afirmando que Jesús es quien dirige su vida. ¿Cierto o no? Quien dice que Jesús es su Señor, está afirmando que Él es el dueño de su vida y que Él dirige su vida por medio de la palabra que nos guía. Porque se puede afirmar que Jesús es el Señor y no tenerlo como Señor de su vida.
Alguien puede decir, Jesús es mi Señor, y el que sigue gobernando y tomando decisiones es él o ella en su carne, en su intelecto. No es algo correcto, hermanos. Se puede exaltar incluso a Jesús con alabanzas y proclamarlo como Rey, pero no tener a Cristo como Rey en una vida o en su vida. Si usted está hoy sin Cristo, hoy puede entregar su vida al Señor y tener una vida de bendición, una vida nueva. No una vida sin problemas, sino ahora el Señor con usted luchando sus batallas. Ayudándole, guiándolo. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en nuestro propio entendimiento tomando decisiones, amados hermanos? El Señor hoy le ofrece una vida diferente. Una vida con un gozo verdadero que no depende de las condiciones ni económicas ni físicas en las que nos encontremos. Qué glorioso es eso, hermano. Porque cuando se acaba lo económico, que se acaba la salud, mire, el que no está en Cristo se viene abajo. Pero el que está en Cristo, a pesar de ello, sabe quién es su Señor y quién le sostiene y de dónde viene su gozo y cuál es su esperanza. Aunque las personas no reconozcan a Jesús como Rey, hermanos, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y saben, lo va a hacer para siempre. Solo 5 días más tarde, hermanos, miles de personas clamarían por su crucifixión. Concluimos. Hoy muchas personas, hermano, acudirán a iglesias llevando una palma. ¿No es cierto? A que pues le arrojen agua, ponerla en casa, atrás de la puerta, una ventana, como un amuleto, como una ayuda, como una protección. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no ven? No alcanzan a entender. De allá venimos, de allá vengo yo, hermanos. No estoy señalando a nadie, pero es una realidad en nuestra sociedad. No entendiendo la magnitud ni el significado de todos estos hechos maravillosos de nuestro Salvador. Cristo mismo afirmó cuando habló en parábolas, hermanos, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Sabe, hermanos? Por tiempo ya no vamos a ir ahí, pero Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, dice que cuando entró a Jerusalén, en la entrada, ¿qué hizo Jesús? Al ver al pueblo, lloró. Él lloró porque no entendían quién era Él. Él lloró, hermanos. Dice, y cuando llegó acerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Por ello, hermanos, esta porción de la Escritura, hermano, de la vida terrenal de Jesús, para nosotros como creyentes debemos recordarla, debemos examinarla, meditar en ella con mucha atención. Esta es la entrada a Jerusalén que la Biblia resalta en los evangelios. El pueblo clamaba y alababa pidiendo la salvación del sometimiento romano, pero el pueblo no estaba suplicando la salvación de su pecado. El pueblo quería bendición, prosperidad, liberación del dominio y la opresión romana. Esperaban el cumplimiento de todas las promesas relacionadas con el Mesías. El Mesías llegó y no le reconocieron, hermano. Mas a todo aquel que le reconoció, al que cree en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hoy sigue aconteciendo lo mismo. Los que no conocen a Jesús se vuelven contra Jesús cuando no les satisface sus deseos.
Un tiempo le adoran una falsa coronación como aquí, una falsa coronación del Mesías, porque no reconocían verdaderamente quién era. Falsos maestros, falsos predicadores prometen a sus engañados seguidores que Jesús los hará ricos, que los curará, que los cumplirá todos sus sueños y les concederá todo lo que desean, cuando tales promesas que son antibíblicas, egoístas y centradas en el hombre, cuando estas no se cumplen y en cambio sus vidas vienen problemas, muchos se desilusionan y dan la espalda a Cristo y su palabra, hermanos. Mucha gente, miles le dieron la espalda. Aclamaron primero eufóricamente a Jesús y el viernes que seguía pedían a gritos su muerte. Muchas personas siguen así, hermanos. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Cómo coronamos al Señor? ¿Cómo lo exaltamos al Señor? A través de nuestro testimonio de vida. Si no llevamos una vida correcta, seguimos rechazando al Señor de alguna manera. Meditemos en lo que hoy el Señor nos ha hablado, hermanos. Meditemos en lo que ha hablado a cada uno de nosotros. Esta historia va a continuar, hermanos. Amén. El próximo día jueves, el Señor había iniciado el principio de su fin, por llamarlo de alguna manera. Su ministerio terrenal había iniciado sus días de sufrimiento que lo llevaría a la muerte. Cristo entró, hermanos, en aquel día no para subirse a un trono, sino para ser crucificado, dando su vida por todo aquel que en Él creyera, hermano. Ese Cristo, hermanos, un día va a regresar. No va a llegar en un pollino. Va a llegar en un caballo, hermanos. En un caballo blanco, dice la Escritura. Y va a tener un nombre, ¿sabe? Fiel y verdadero. Y con justicia juzgará y peleará. Nuestro Salvador vive y vendrá en poder y vendrá en juicio, amados hermanos. Dice Apocalipsis 19:16. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Hay un nombre ahí. Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Rey. Bendito el que viene en el nombre de nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por recordarnos estos eventos maravillosos, Señor, que entendemos, Señor, que te esperaban miles de personas, Señor, pero no te esperaban por el motivo correcto. Entendían que habías hecho prodigios y maravillas, pero no entendían plenamente que en verdad tú eras el Rey, el Salvador, el Mesías, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Ayúdanos, por favor, a honrarte, a adorarte, Señor. No como lo hicieron las multitudes, Señor. No como teniendo solamente conceptos, sino viviendo bajo tu autoridad, Señor, como Rey de nuestra vida. Ayúdanos a vivir, Señor, mostrando que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor. Ayúdanos cada día en que nos permitas la vida, por favor. Ayúdanos a honrarte. No como lo hizo la multitud, sino con entendimiento. Viendo tu señorío, Señor. Ayúdanos, Padre. Que haya fruto en nuestra vida, Señor. Que no solo esta semana, sino cada día de nuestra vida podamos ser luz, Señor. En medio de nuestra sociedad, Padre. A eso nos mandaste a esta tierra. A eso nos has permitido, Señor, estar aquí viviendo.
Ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendícelos, fortalécelos. Oramos, Señor. Te damos honra y honor, Señor. Oramos en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Póngase de pie, hermanos. Terminamos con una alabanza. Estamos despedidos. Cada constelación, tu mano la creó, tu voz le dio color al cielo. La tierra entera es estrado de tus pies, los mares obra de tus dedos. Alabar al Señor. Te exaltamos, Señor. El polvo nos formó y aliento Él nos dio y puso en nuestro ser su imagen a fin de proclamar sus obras y bondad que toda la creación proclame. Sinfonía de amor y címbalos de honor, el cielo escuche sonido del pueblo que salvó, del pueblo que encontró, que se oiga como un rugido. Alábele, iglesia. Te alabamos, Señor. Todos canten el grande levantar, hoy la voz de este a oeste hoy, a lo alto y hondo aquí, los cielos con su voz y estrellas de Orión, los seres que Él creó y mares que Él formó, todo lo que respira, alabe a Dios. Esto vamos a hacer por la eternidad. Que tenga buena tarde, que el Señor les bendiga, hermanos.